Gabriel Ceballos Espíndola, hijo de Cornelio y de Clarita, mi mamá. Tercero de 7 hermanos. 2 hermanos ya fallecieron, Fabián y Antonio. Bueno, yo me eduqué, ¿cómo le digo? Con plena conciencia de querer ser educador. Me fui al Juan Montalvo en contra de la aceptación de mi papá. Capaz que yo me fugué de la casa. Fui al Juan Montalvo, pasé allí unos días en el Tejar, donde unas cacharreras, en donde me atendían hasta yo conseguir el cupo y la matrícula. Después llegó mi hermano. Bueno, ahí me eduqué. Y ahí aprendí claramente lo que es la educación. Francamente, si aquí en el Colegio Bolívar yo era el alumno, el más atrasado, el más regular, yo allá llegué a ser en el segundo puesto. Tuve mucha suerte porque me dediqué. Luego desempeñé las funciones de profesor. Me inicié en la frontera con Colombia. Luego vine a la Escuela Sucre, en donde ahí pasé casi gran parte de mi vida profesional, de unos 10 años, para luego pasar a ser supervisor de educación. Tuve la suerte de llegar a ser director de educación por méritos propios, a través de un concurso de merecimiento que sacara el Ministerio de Educación. Fui rector del Vicente Fierro. Fui, ¿cómo le digo?, fundador de la cooperativa Pablo Muñoz, con algunos compañeros, en donde uno se ha desempeñado francamente por el bienestar de los socios, bienestar de los niños, especialmente en la educación. En la educación he recorrido gran parte de la provincia, gran parte de la provincia de Chimborazo, donde me llamaban del ministerio para dar unos cursos a los profesores. Creo que mi vida la he hecho así y me jubilé en 1999. Mi papá es tulcareño, nacido de cepa. Por eso es que es un músico único en la provincia. Porque nuestra provincia no tuvo indígenas como Imbabura, en donde todos saben tocar un instrumento y saben cantar. Desde el chota para allá, todo el mundo canta. En cambio, en el Carchi no, nadie. Mi papá era el único músico. ¿Cómo así? De niño estudié en la escuela, una escuelita que había, la única escuela, digamos así, Ordóñez Crespo, era al lado de San Francisco. Esa escuelita dio origen a la escuela La Salle. Después, como en ese tiempo la educación continuaba, en aquel tiempo todo el mundo se iba al seminario. Era la continuación de la escuela, ir al seminario. Entonces mi papá aguantó 2 años allá en el seminario, salió, no le gustó, pero siguió música. Un profesor francés, Menali, le enseñó el piano. Menali. César Arizaga, que son franceses, Menali sí es francés, Arizaga creo que es peruano, y a Abelardo Guerra le enseñaron el canto y la poesía. De allí mi padre pues le cogió amor a la música. Y joven tuvo esa virtud de saber cantar, de saber escribir, de crear un poema, de crear algo para que sientan los niños. Y esa es la virtud más grande. Porque antes enseñábamos a los niños los cantos, enseñábamos el canto.
Enseñábamos a leer y a escribir, pero cosas propias de la cabeza. En ese tiempo a los niños se les enseñaba, no había este aparato, no había estos aparatos. Entonces el niño leía lo que le escribía y se enorgullecía cuando leía cosas bonitas que el profesor le ayudaba o le hacía sacar de su mente. Entonces esos éramos los maestros. Y allí que ha recibido muchos honores mi padre. Ha recibido ILIAR, una institución de Guayaquil nacional sobre escritores y poetas, que se realizó en Guayaquil en el 1975. Héctor Orbe llevó toda la música, la creación de música de mi papá, especialmente la música romántica, pasillos, valses, boleros, yarabís, tonadas, sanjuanes. Llevó todo eso. Y allá la presentaron la música de mi papá. Y en ese concurso que fue a nivel nacional, ganó mi papá el primer premio. Eso fue en 1975, en donde era un orgullo para el país y porque tenemos poetas ecuatorianos. Has recibido medallas de oro en San Gabriel por el himno a Montúfar. El himno a Montúfar, que es una belleza, que realza la labor de la minga, la labor del labrador, la labor del artesano. Fue una maravilla. Tiene, como le digo, muchas menciones honoríficas, que uno no se puede tenerlas, no se puede guardarlas, porque con el tiempo que se ha ido creando, tiene menciones honoríficas de mucha valía. Mi papá se jubiló a los 71 años, en 1971. Mi papá escribió muchas cosas, una obra entera sobre la educación. Marchas escolares, cantos a la madre, cantos. ¿Pero por qué? Porque ese era el alimento para que el niño pueda aprender a vivir y a educarse. No solamente aquí fue profesor de música mi papá, también tuvimos la oportunidad que a él le dieron el cargo en San Gabriel, cuando yo iba a tercer grado allá, a segundo grado. Entonces allá estuve de alumno y mi papá era profesor de música de las escuelas y de los colegios. Allá también estuvo por Loja, por Cariamanga, hace 80 años, cuando yo era muy tierno. Él se fue a trabajar para allá, a sembrar cosas, a sembrar poemas infantiles, a sembrar música ecuatoriana, amor a la patria, marchas escolares. Actualmente me sorprende que himno nacional coreado por los estudiantes, ponen tras el disco, la grabación, el celular, y los estudiantes no se lo saben. En cambio, en nuestro tiempo, nosotros cantábamos, con los alumnos cantábamos y ennoblecíamos a la patria con nuestras voces y nuestros cantos. Tiene muchas obras, mi papá, cantos escolares. Todo esto es cantos escolares de él, con partituras y con la letra de él. Que yo recuerdo que la letra de él y las partituras y los dibujos le daba haciendo yo, porque yo estaba en tercer curso, segundo curso. Los dibujos les hacía yo y él escribía a la bandera, a las abejitas, a las rondas infantiles, a la escuela, a la clase, a los maestros.
muchas obras que encantaba, que nos encantaba a todos. Aquí hay obras inéditas de mi papá, porque en ese tiempo no se podía publicar o hacer discos de las marchas escolares. Actualmente ya no se utiliza marchas escolares. Esto es de rondas infantiles, de cantos, marcha a los deportistas. Esto es de puño y letra de mi papá. La letra es de mi papá y los dibujos son míos cuando yo tenía 11 años, 12 años. Me decía, venga, déme dibujando. Bueno, y como uno ha sacado siquiera eso. Marcha deportista, serranía ecuatoriana, San Juanito criollo. Este es un San Juanito, por ejemplo, mío. Aquí está la música y la letra. Esto es muy bonito, estos San Juanitos. Hay algunas cositas que revisándolo despacio se puede encontrar cosas valiosas. Sí, cómo no. Algo que valga la pena, que sirva de ayuda para un estudiante que se forja, que quiere ser algo, que quiere ser bien. Estamos nosotros para ayudar, para apoyar, porque así somos. Vuelta, así es la educación. Ahora no, la educación no. La educación ahora falla, hartísimo falla. Peor ahora con esta pandemia. También se dedicó a la música cristiana, a la música que en ese tiempo se utilizaba en las iglesias. Era maestra o capilla de aquí de la catedral, en donde cantaba. Y en ese tiempo las misas y el canto se daba en latín. No daban en español, daban en latín. Y el padre viendo para allá, al altar, no viendo para acá. En ese tiempo éramos niños. Este es de música sacra. Y las copias de ese tiempo eran tan malitas que hacía con a Jesús del gran poder, a la primera comunión de mi hermana Talita, cuando falleció el Papa Pío II, el Papa Juan Pablo II, pero son cantos muy buenos, son cantos, pero como actualmente la música religiosa ya no se usa, entonces se quedó. Todos los domingos sentó una costumbre de que los domingos para la misa de 12 vaya la gente, ¿cómo les digo? Del alta, gente del alta, gente corbatada. ¿Por qué? Porque allí, en la misa, entonaba el himno nacional y hacía emocionar a la gente. Entonces la gente iba allá a recibir ese saludo y a saludar a la patria y a saludar a Dios. Ese era mi papá. En su vida, trayectoria, amigo, compañero, dedicó su vida a la poesía, dedicó toda su sapiencia a escribir poemas, a escribir himnos del Cantón Montúfar, himno del departamento de Nariño, himno del batallón Galo Molina, ahora tiene un himno en un colegio en Quito, no recuerdo, himno en los colegios de Loja, porque en ese tiempo mi papá se dedicaba a eso. Recuerdo clarito, Tulcán no tenía himno hasta el 1960, 65. De allí que cantábamos Tulcán de mis amores, tierra mía. Era un canto, una marcha a Tulcán que quedaba en los corazones de los estudiantes y cuando se salían los desfiles cantábamos eso.
y parecía que se iba impregnando como himno a Tulcán. Después los municipios con su política dijeron, llamemos a un concurso para que escriba alguien el himno a Tulcán, porque la canción del Cornelio es bonita, sí, pero no es el himno, no es el himno. Muy bien, se hizo el concurso. Héctor F. Orbe escribió la letra, mi papá la música. Y antes de que resuelva el municipio el ganador, lo presentaron en el Teatro Río Frío, en 1965, donde Carlos A. le escribía unos relatos que le decía, en nuestra tierra, francamente, una vez que no ganó el concurso mi papá, ganó el concurso los creadores, el poeta y el músico de otra parte, no eran de aquí de Tulcán, pero ellos se metieron en ese concurso y escribieron, y acá por la situación política, dijeron, ¿cómo vamos a creer que le demos a ese godo el triunfo? Y le dieron a otro. Entonces Carlos A. escribía y decía francamente, en la tierra de uno, a uno no lo valoran. Aquí valoramos más bien a gente de afuera. Tiene unos libros, mi papá, grabados y editados por la Casa de la Cultura. Estas obras y estas grabaciones también las tienen en la Casa de la Cultura. Que tengo que agradecerle esto a Luis Enrique Fierro. Él fue el gestor para que mi papá lo haga. Luis Enrique Fierro, él también era un amante a la poesía en ese tiempo. Y acogió la obra de mi papá y le grabó todo y se llama Ritmos de mi Tierra, el volumen número 23. Los pasillos, los valses, interpreta Benítez Valencia, dúo de las Mendoza Suasti. También interpreta Carlota Jaramillo, creo que interpretaba alguna cosa de eso. Ellos interpretaron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con lo que, no sé si a mi papá le entendieron bien la partitura o la letra, le cambiaron de palabra y mi papá se moría no le gustaba que los cantantes, por no entenderle un término, le cambien a otro. Por eso no le gustaba. Pero sí estuvo satisfecho de escucharles a los Benítez Valencia. Entonces lo tienen allá. ¿Y yo por qué no lo tengo? Porque he tenido tantas entrevistas desde hace unos 20 años, una cada 2 años, otra, hasta de Colombia he tenido entrevistas porque ha sido mi papá autor de algunas instituciones en Ipiales y en Pasto. El himno de Nariño es en Pasto, lo que tiene una mención honorífica. Y no he podido traer de la Casa de la Cultura. Tenía yo como un relicario, pero sin embargo cuando se ofreció prestar, ya no recuerdo a quién, se quedaron con eso y no me los volvieron. Que usted puede solicitarlos porque para eso es, y creo que la Casa de la Cultura estará atenta a prestarles estos servicios. Mi papá lo creó al coro de la Casa de la Cultura. Lo creó al coro con tanto amor en 1964, capaz de que 30 jóvenes, 30 niñas, 30 jóvenes, que los tengo aquí escrito el nombre: Yolanda Navarro, Gloria Obando, Yolanda Cabezas, tú sí te has de acordar, Aida Betancourt, Gloria Fierro, Olga Burbano,
Elsa Narváez, Esmeralda Benavides, Esperanza Montenegro, Lidia Guerrero, Dolores Vaca, Marcia Borja, Olga Ramírez, Cumandá Rosero, José Muñoz Atahualpa Burbano, Hugo Vallejo, Napoleón Cadena, Marcelo Benítez, Francisco Franco, Carlos Lugo, Jaime Dávila, Gilberto Burbano y Alfonso Rey. Son los primeros muchachos, jóvenes de 18, 20 años o quizás 16 años, que a un llamado de mi papá, porque era profesor de los colegios y de las escuelas, entonces escogió las mejores voces y formó el coro, que es una honra para nosotros y para la cultura tulcaneña y carchense, porque no ecuatoriana. El coro actual de la Casa de la Cultura lleva el nombre de Cornelio Ceballos. Se presenta de acuerdo a la administración de la Casa de la Cultura. Cuando hay un presidente que hace valer, que hace trascendente las cosas de la Casa de la Cultura, ahí asoman estas cosas. Estas cosas que son obras de gente que ha sabido hacer valer a la tierra. El municipio de Tulcán también no se ha quedado atrás. ¿Por qué vamos a hablar? En el año 2000, el gobierno municipal le puso el nombre de Cornelio Ceballos a una calle de Bellavista, una calle principal, tras del Vicente Fierro, encima. Esa calle Bellavista por el Bestión. Entonces le puso ese nombre, Cornelio Ceballos. Es porque en ellos vieron que hay que guardar este nombre de Cornelio Ceballos, porque el único músico del Tulcán, el único músico del Carchi que ha sabido hacer valer. Lo que queremos es que el estudiante, las nuevas generaciones, tomen conciencia de lo que es la educación. La educación no es aprender una ciencia. La educación no es repetir lecciones. La educación no es repasar las tablas de multiplicar. La educación no es aprender letras. La educación es comprender la vida a través del pensamiento humano. Comprender lo que es la persona a través del sentimiento, de sus valores, de su comprensión del amor, que ese amor que sienten ahora los jóvenes, que lo expresen, pero como Dios manda la palabra amor. Amor a la gente, amor al pobre, amor a la naturaleza, amor a la cultura, amor al arte, amor al artesano, amor al agricultor. Ese es el verdadero amor. Y eso es lo que está faltando ahora.